Bueno, damos inicio entonces a esta actividad sobre migración en América Latina, derechos, resiliencia y protección. Mi nombre es Nicole Yenne, yo soy académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefa de diplomado en Desafíos y Gobernanza en Seguridad Internacional, y este programa es quien organiza esta actividad. Hemos hecho una serie de conversatorios sobre temas que se tratan en el diplomado con el fin de fomentar un poco más la comunidad en estos temas que nos han hecho saber desde afuera que hay un gran interés por estos temas. Quiero ser muy enfática, en todo caso, que la migración no es solo un tema de seguridad. Me ha llegado también el comentario, pero ¿cómo? Si esto es un fenómeno humano, ¿no? La seguridad, la migración, y bueno, esto tenemos una buena hora ahora para escuchar sobre eso, pues llega a ser un tema por seguridad cuando las personas que migran se encuentran en contextos vulnerables, y también cuando la sociedad que recibe migrantes empieza a percibir la migración como un posible desafío de seguridad. Contamos hoy con un panel de lujo, realmente estoy muy feliz de tenerlas y tenerlos aquí. Neida Colmenares es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central y la actual presidenta del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migrantes. Es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Durante muchos años se ha desempeñado en instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como subnacional, no solo en Chile, sino también en Venezuela y Colombia. Y desde ahí tiene, pues, desde la práctica, experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y en la elaboración y gestión de proyectos sociales. Después está con nosotros también Juan Pablo González. Él es sociólogo de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como jefe de estudios del Servicio Jesuita a Migrantes y también es investigador del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana. Y Romina Ramos Rodríguez es coordinadora académica del programa de doctorado en estudios transfronterizos e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Es por formación trabajadora social y es doctorado en modelos y áreas de investigación en ciencias sociales por la Facultad de Sociología de la Universidad del País Vasco, también en España. Entre sus principales líneas de investigación, pues destacan el estudio de las fronteras, las movilidades transfronterizas, las expulsiones penales y administrativas y el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. La dinámica de esta actividad será breves presentaciones de ustedes tres, después yo tengo algunas preguntas que hacerles y después abrimos para una sesión de Q&A para comentarios y preguntas del público. Así que sugiero que empezamos en orden, tal y como está en el afiche, entonces sería Neida la primera para presentar. Muchas gracias de nuevo y Neida, cuando quieras. Ya, vale. Bueno, primero que todo, voy a poner aquí mi reloj. Primero que todo, no, para no pasarme del tiempo. Primero que todo, bueno, Nicole, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo del diplomado, ¿cierto?, en Desafíos de Gobernanza en Seguridad Internacional. Buenísimo la aclaratoria del foco de la seguridad, ¿no es cierto?, y del fenómeno migratorio como un fenómeno humano, social. Yo lo entendí de esa manera. Y por supuesto también al Instituto de Ciencia Política en la Universidad Católica, a quien por supuesto como politóloga de pregrado sigo su trabajo y su trayectoria siempre, ¿no?, que es de mucha excelencia. Entonces, bueno, agradezco la invitación y también a las personas que nos están acompañando, que entiendo son fundamentalmente los participantes y las participantes del diplomado. Bueno, Nicole me pidió que hiciera una intervención, más en un tono académico, pero también para comentar o reflexionar un poco sobre el escenario migratorio actualmente en América Latina, haciendo un énfasis
en Chile. Así que yo, bueno, organicé un poco mi intervención de 10 minutos como en tres breves bloques, ¿no es cierto?, bien pequeñitos. Lo primero es que me parece muy importante conversar o abordar el fenómeno de la movilidad humana, sobre todo en América Latina, desde ciertas referencias antecedentes teóricos, ¿no? Me parece importante reconocer que bien el fenómeno de la movilidad humana, por lo menos hasta los años 80, lo que uno revisa, ¿no es cierto?, en el marco teórico, en la literatura, ha sido una visión predominantemente económica y demográfica sobre los estudios migratorios, los estudios de la movilidad humana, donde aparecen perspectivas que no voy a detallar por el tema del tiempo, clásica o neoclásica, pero que ha puesto mucho énfasis en relación a estas variables agregadas y que tiene que ver con el comportamiento de los flujos migratorios vinculados a análisis geográficos y demográficos. Por supuesto, y además también con esta dimensión económica, donde hay una lectura sobre el fenómeno de la movilidad humana que está muy asociado a los comportamientos de los mercados, ¿no es cierto?, al comportamiento de la economía. Esto ha sido bastante importante, yo no le desmerezco, por supuesto, el rol que ha tenido en los estudios de la movilidad humana, pero sí hay un reconocimiento dentro, sobre todo de las ciencias sociales y por la complejidad y la interdisciplinaridad de este fenómeno, que ha estado ausente en la evolución de esta literatura, la comprensión del fenómeno desde lo que significa el rol del Estado. El rol del Estado y el diseño de las políticas públicas, ¿no es cierto?, en no solamente impulsar modelos de integración social de la comunidad migrante, en sus impactos tanto en las comunidades, ¿no es cierto?, de salida, como en los territorios de tránsito y en los territorios de llegada, en las comunidades receptoras. Y esos modelos que sabemos que son múltiples, a los cuales no me voy a referir, son una expresión a lo cual responde la política pública, y la política pública entonces tiene que ver con el rol del Estado. Menciono esto porque el rol del Estado ha sido bastante, digamos, ha estado ausente de esta literatura, pero también ha estado al margen un poco de los análisis de los procesos de movilidad humana, y considero, sobre todo para quienes estudiamos este fenómeno desde las políticas públicas y las respuestas estatales, que colocar el foco en el rol del Estado y las implicaciones que tiene, ¿no es cierto?, las definiciones de política pública en materia migratoria son centrales, no solamente para favorecer o no la incorporación de las personas migrantes en estas comunidades receptoras, facilitando también además un tipo de modelo de integración social, porque creo que es importante establecerlo cuando uno dice bienvenido a los migrantes o no, o bienvenido a las personas migrantes, también esa política da cuenta de un modelo, de una interpretación conceptual y política respecto a cómo se incorpora, ¿no es cierto?, esa población migrante en esa sociedad de acogida. Y además, particularmente relevante es el papel que tiene esa política pública o ese rol del Estado, la respuesta estatal, en el propio comportamiento de los flujos migratorios, ¿no? Porque sabemos también que el comportamiento de los flujos migratorios no responde única y exclusivamente a esta variable o esta dimensión económica. Y entonces ahí es donde aparece con muchísima fuerza esta preocupación por un tipo de política pública que se ha instalado a propósito de la participación del Estado, ¿no es cierto?, en los procesos de movilidad humana, que son las políticas securitistas. Y este énfasis, ¿no es cierto?, que se establece desde la participación del Estado en diseñar políticas que interpretan el fenómeno migratorio única y exclusivamente vinculado a lo económico, a lo demográfico y ahora, ¿no es cierto?, a este elemento de la seguridad. Por supuesto que el elemento de la seguridad vinculado también a la reconceptualización de los temas de frontera y el control de fronteras son súper importantes y son importantes para el Estado en relación también al comportamiento, ¿no es cierto?, y a las garantías de seguridad y de orden público que el Estado tiene que tener. Pero ese enfoque securitista, a final de cuentas, lo que ha producido, a propósito de lo que es la charla, porque esta conversación tiene que ver con migración en América Latina, resiliencia y derechos de las personas migrantes. Por lo tanto, esta política securitista lo que produce, a mi juicio, un poco y es donde yo lo he venido estudiando, es una suerte de estatus legal y político precario de la población migrante que termina generando una interpretación antagónica entre una persona migrante y una persona ciudadana. Entonces tenemos hoy en día un contexto, ¿no es cierto?, de la política pública que ya no solamente, y aquí me voy saliendo un poco de ese antecedente teórico, no solamente una interpretación teórica y que tiene que ver en una interpretación de la política pública que finalmente lo que hace, ¿no es cierto?, es contribuir desde esta visión securitista centrada en el orden y la seguridad
en una construcción de una denominación de migrante como una persona que finalmente es antagónica a la ciudadanía. ¿Y cuál es el problema, no es cierto, con ese antagonismo? El problema fundamental es que al estar en una suerte de contraposición a la definición de migrante, bueno, eso restringe derechos, ¿no es cierto? Eso restringe derechos y además refuerza un conjunto de mitos y de percepciones respecto a la población migrante que son tremendamente negativas y lo que han generado finalmente es elevar los niveles de conflicto social, ¿no es cierto?, y de desigualdad en las propias sociedades de un grupo de la población que participa. Yo quería hacer estas referencias, ¿no es cierto?, que a mi juicio son bastante importantes desde el punto de vista teórico y político, porque cuando entramos a analizar el fenómeno desde una dimensión más práctica, tenemos también que hacernos las preguntas por cuál es la respuesta estatal o cuáles son las respuestas, ¿no es cierto?, que están generando los estados en ese fenómeno. En América Latina estamos viviendo un momento bastante inédito. Yo creo que los colegas también van a profundizar en eso, un bastante inédito en relación también al comportamiento de los flujos migratorios, generando estos destinos intrarregionales. Y particularmente creo que la caracterización no solamente cuantitativa, sino cualitativa del fenómeno migratorio vinculado a las personas de nacionalidad venezolana son una referencia que no podemos dejar de mencionar, porque tenemos 8 millones de personas, ¿no es cierto? El 84% de esas 8 millones de personas están en la región, y en la región en 4 estados, Perú, Ecuador, ¿no es cierto? Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Y esa presencia, ¿no es cierto?, de esa movilidad humana ha generado también impactos en los territorios, impactos en las sociedades de acogida, con estados que además vienen, y aquí voy a hablar de Chile porque no alcanzo a hablar de los 4 estados, además Chile que tiene una experiencia en términos de política migratoria que es totalmente consistente con lo que acabo de señalar, con una política desde el 75 hasta el 2022, que es cuando entra en vigencia la nueva política migratoria, absolutamente con una perspectiva securitista y centrada en los procesos de seguridad nacional, que le ha costado muchísimo comprender, ¿no es cierto?, la complejidad del fenómeno migratorio que vive la región y que particularmente vive Chile, esencialmente, ¿no es cierto?, o fundamentalmente con la presencia masiva o cuantitativamente hablando, o sea, mayoritariamente, de la situación de la diáspora venezolana. Y esto se reproduce y vemos que se sigue reproduciendo. El año 2022 tuvimos una buena noticia después de mucho tiempo, que fue la implementación de una nueva ley que, si bien no aborda la migración como un derecho, sí establece una perspectiva de derecho sobre el tratamiento del fenómeno migratorio y generó algunos antecedentes institucionales que eran bien positivos y que eran bien prometedores en relación a pensar una respuesta estatal que evolucionaba y que salía un poquito de estos márgenes, ¿no es cierto?, de comprender el fenómeno migratorio como un problema y que acogía el marco internacional de protección, ¿no es cierto?, el marco de protección basado en derechos humanos que debe acompañar el fenómeno migratorio desde esta visión de gobernanza supranacional, como fue la creación del Servicio Nacional, y por cierto, me voy a referir solamente a 3, la creación en la ley de mecanismos complementarios humanitarios a la ley de refugio, y además mandata al Estado la generación de una política nacional migratoria con estas características. No obstante, yo creo que estamos en un retroceso en ese proceso cuando hemos visto durante las últimas semanas, permítanme este comentario, mágicamente hubo un despliegue comunicacional con el tema migratorio en torno a la elección del 7 de mayo del Consejo Constitucional. Pasaron las elecciones y se dejó hablar de migración. Es impresionante cómo salió de los medios de comunicación, pero sí tenemos como consecuencia una agenda legislativa que a lo menos impulsó, y ya voy a cerrar porque sé que estoy en 10 minutos, el proyecto que está en plena discusión en la Comisión de Seguridad para modificar la propia ley 21.325, tipificando el ingreso por paso no habilitado como un delito, lo que traslada nuevamente la discusión sobre la movilidad humana y la crisis de migración y de personas refugiadas, que es realmente como la tenemos que llamar hoy en día, al campo de lo penal, al campo de lo ilícito, la aprobación en sala, ¿no es cierto?, de facilitar los mecanismos de expulsión, colocando el foco de la expulsión administrativa como la respuesta central del Estado
lo que no solamente no es el camino, sino que es absolutamente inviable. Y además estableció esto que llamamos como el criterio Valencia, que fueron las declaraciones del ministro del Ministerio Público respecto a esta criminalización de la población migrante, vinculando nuevamente migración con delito. Entonces la agenda, ¿no es cierto?, donde se vuelve a instalar la discusión de la política, hay dos más, pero me refiero a estos tres como los centrales, nos deja un escenario bastante complicado actualmente. Yo en términos generales podría señalar esos dos elementos que tienen que ver con antecedentes más bien teóricos y de política, y con esta introducción brevemente a lo que considero es lo que está hoy en día situado, o donde está situado la discusión de la migración en Chile. Eso, Nico. Muchas gracias, Neida, y mil disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo en el campus, parece. Pasamos entonces a Juan Pablo y espero que se mantengan las cosas más o menos estables. Son desafíos normales de esta las cosas a distancia. Bueno, quería como tomarme mucho de lo que dijo Neida. Creo que es un muy buen diagnóstico de cómo estamos parados en términos de política pública y se liga súper bien con la presentación que tengo. Sí. Perfecto. Porque precisamente es este enfoque securitista el que pretendo como tomar un poco y evaluar desde dos, digamos, corrientes que han estado creciendo, que Neida explicó lo que es el enfoque securitista mejor que yo, y lo otro tiene que ver un poco con el multilateralismo, que hay todo este desafío últimamente representado por la crisis en la frontera con Perú, que reflejó muy bien la falta de mecanismos de diálogo entre los países. Es decir, tuvimos toda una crisis con Perú por la salida de 450 personas. Entonces, la pregunta es si hubieran sido más, ¿qué tanto podría haber escalado? Entonces, como para hacer un pequeño contextualización, hay un nuevo contexto que ya tiene mucha más resistencia a la idea del multilateralismo, a la idea de la cooperación internacional, y empieza a ser tematizada más que como cooperación, como fue a principios del 2000, como este proceso de globalización que va a ser muy necesario, sino como una intromisión. Y ya ha alcanzado como, obviamente están todas estas teorías de conspiración, que tiene que salir la ONU del país, etcétera, etcétera. Pero los mismos partidos políticos han tomado también esta perspectiva, lo que ha hecho muy difícil entender cómo salir de una crisis tan internacional que tiene tantos países desde el punto solitario que tiene un país. También hay también una estructura de crimen organizado, y esto es súper importante que lo tomemos en cuenta para cómo vamos a hacer esta presentación, que ya no tienen esta estructura, digamos, tan vertical, a pesar de que todavía persisten en algunos carteles, en algunas figuras particulares, pero estamos viendo un crimen más desorganizado, más fragmentado, donde no necesariamente la presencia de un grupo lleva a una cadena de mando que nos permita, digamos, tomar el hilo completo, por decirlo de alguna manera. Y también entre este discurso securitista que mezcla muy bien como este tema de movilidad humana, lucha contra el crimen organizado y está como recelo frente como a la cooperación internacional, genera unos vaivenes políticos que hacen aún más difícil. Entonces, por ejemplo, está el caso de Argentina y su relación compleja con el Mercosur, o Bolivia con el bloque del ALBA, cuando han habido cambios presidenciales. Entonces, lo primero que quería presentar es que durante el 2020-2018 se empieza a discutir el pacto por una migración ordenada, segura y regular. Y Chile decide restarse. Y ahí dejo dos citas textuales de las autoridades del momento, que toman esta decisión problematizándola desde la migración irregular.
Entonces, finalmente Chile decide restarse en esta concepción de que Chile tiene que administrar sus fronteras, de que es el Estado, de que es su atribución y que cualquier intromisión de un organismo internacional finalmente sería dejar esa soberanía de lado. Lo que vamos a ver bajo la premisa de que esta soberanía iba a permitirle a Chile tener un mejor control de su frontera. Y en el gráfico que están viendo están los ingresos por paso no habilitados de las naciones más predominantes, y vamos a tomar el caso de Venezuela posteriormente. Y lo que quería resaltar es un caso de una de las primeras nacionalidades que le instalaron un visado consular para, digamos, evitar su acceso, que era República Dominicana, que lo pueden ver señalado en este como amarillo, que el 2012 se instala el visado consular para la República Dominicana, bajo esta lógica de, digamos, controlar el flujo migratorio, y lo que pueden ver que sucede después es un aumento. El 2013, 2014, 2015, 2017 mantiene más o menos un nivel similar al 2016, y luego vuelve a crecer el 2018, y ahí empieza un descenso, pero es un descenso que ocurre muchos años después de la entrada en vigencia de la visa consular. Lo mismo sucede con el caso de Haití, que pueden ver en morado, que también empieza a ocupar una proporción más grande en los flujos irregulares hacia Chile. Y también quería mostrar que si bien está más ligado a lo sanitario, el cierre por fronteras del COVID, el 2020, viene posteriormente con un aumento en la irregularidad. Entonces, mientras Chile toma en 2020, y como bien decía Neida, que es una postura política muy antigua en Chile, este enfoque de cómo restringir, de tratar de mantener en el país emisor a las personas, lo que logra es finalmente precarizar el flujo y aumentar la irregularidad. Lo que llama la atención es que si lo contrastamos con el acceso a visados temporales, que vendría a ser como la versión, digamos, de esto de como ya, queremos que tengan visados temporales, que vengan, pero que vengan con todos sus permisos al día, pueden ver que en realidad el acceso es bastante poco. Y los pics más altos generalmente tienen más su explicación en la participación en procesos de regularización extraordinaria, más que en el acceso regular a los visados, digamos, ordinarios. Y esto se explica también porque hay, y creo que la visa de responsabilidad democrática dejó esto muy en claro, que es la falta que tiene Chile a nivel consular de gestionar estos visados en situaciones que pueden ser un poco más complejas, como el caso de Haití, de Cuba, de Venezuela y de República Dominicana en su momento también. Entonces, aquí hay un tema donde este enfoque securitista que busca como expreso, o discursivamente, mejor dicho, evitar los ingresos irregulares, finalmente lo que termina haciendo es evitar el acceso a visados temporales para poder venir de forma regular y dejando a la gente en situación irregular. Ah, y algo que quiero recalcar del dato que les mostré sobre ingresos por paso no habitado, esos son los ingresos conocidos. Entonces, más que un indicador de cuántas personas son que han entrado en paso irregular, es el mínimo conocido. Desde ahí parte la estimación. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y el caso venezolano lo dejo aparte por un tema de peso estadístico e interpretativo, porque aquí operan otras cosas. Porque el caso venezolano, este flujo estaba marcado por una contradictoriedad entre discurso y política de gestión muy fuerte. Entonces tenemos como el consabido viaje a Cúcuta, como el grupo, la formación del Grupo de Lima, el proceso de Quito, que Chile ahora es presidente, y eso marca como un discurso de apertura y de, digamos, de responsabilidad como territorial frente a eso, pero las políticas de gestión empiezan a decir otra cosa muy rápido. Entonces, por ejemplo, los problemas de la visa de responsabilidad democrática generaron más que un efecto llamado, lo que generó fue como la posibilidad de solicitar estos visados a un flujo que ya estaba en movimiento. Cuando se hace este aviso, Perú y Colombia ya están recibiendo, el éxodo ya había comenzado. Entonces, no era una cuestión de que este visado sale y empieza a venir la gente hacia Chile. La gente ya estaba en camino. Y eso también hay que mencionarlo como con harto énfasis. Y se generaron, la gestión de eso, los cambios que se generaron en términos de
requisitos, algunos requisitos que eran inviables, como la solicitud de cierta documentación, finalmente determinaron que este flujo se comenzó a irregularizar cada vez más, hasta que llegamos al punto cúlmine cuando, de forma unilateral y no respetando el derecho a un procedimiento justo y racional, que está en la Ley de Migraciones, y está en la Ley 19.885 también, se cierra el proceso de postulación y queda mucha gente en el aire, hasta que finalmente se tuvo que meter Contraloría y obligar de nuevo a reabrir este proceso. Entonces, todo este vaivén finalmente genera un aumento en los ingresos por paso no habilitado. Sin embargo, y esto también hay que también, cuando se habla de irregularidad, la fuente de que nosotros sabemos de irregularidad tiene dos vías, que son obviamente los casos que PDI logra detectar, pero la otra vía son las declaraciones voluntarias de ingresos por paso no habilitado. Y en muchas nacionalidades, particularmente en la venezolana y en la haitiana, es un porcentaje importante de lo que sabemos. Entonces, aquí hay que matizar también el hecho de cómo, y aquí empezamos a matizar el discurso securitista, es decir, si esta gente viene, digamos, como con ánimos de no respetar la ley, ¿por qué se acoge a la autodenuncia? ¿Por qué se acoge a intentar regularizarse? Entonces, eso complejiza mucho más la lectura. Y complejizarla aún más, si bien el discurso securitista tiene todo este como lenguaje de la mano dura, si nosotros miramos la persecución de ciertos crímenes, vamos a ver que es bien selectiva. Y a lo que pueden ver aquí es un dato que le pedimos por transparencia a Poder Judicial sobre formalizaciones por año de delitos contra migrantes en tránsito. Entonces ahí pueden ver como está como el artículo específico que estábamos siguiendo, pero lo que pueden ver es que a través de los años los números son súper bajos. La formalización, es decir, desde que se presente al proceso judicial, son 359 casos en los últimos, o sea, en un proceso de 10 años, en un proceso donde hay mucha migración irregular, donde hay muchos flujos de alta vulnerabilidad, y precisamente donde hay mucha gente que quiere participar e integrarse, digamos, con las fuerzas del orden público a través de la declaración voluntaria. Entonces, ahí como que el discurso securitista se empieza a caer por sí mismo, pero también por sus propios medios. Y aquí es donde volvemos un poco a lo que les comentaba al principio. Esta crisis del multilateralismo también afecta nuestra capacidad para perseguir crímenes que son internacionales, porque ya no tenemos vínculos con los países donde operan, por ejemplo, alguna célula de captación y emisión hacia Chile. Famosamente, por ejemplo, ahora recién estamos teniendo un embajador en Venezuela, y estamos restableciendo cierto nivel de conversación con Bolivia. Y esto tiene una repercusión también en lo humanitario, que también un poco lo que nos atañe más a nosotros, y con esto ya voy a ir cerrando, que dentro del último año se han entregado 17 visados, debería decir ahí, para víctimas de trata de personas, 4 para víctimas de tráfico ilícito de migrantes y 1 para víctimas de violencia intrafamiliar o de género. Eso en comparación, por ejemplo, con el visado de niños, niñas y adolescentes, que se han entregado 10.000, más de 10.000 se han entregado a este año. Entonces, igual aquí hay un fallo en la persecución y hay un fallo en la protección a las víctimas muy importante, teniendo en cuenta que en el protocolo intersectorial de atención a víctimas de trata de personas, que se creó a raíz de la entrada a Chile a la Convención de Palermo, han entrado 286 personas. Entonces, esa disparidad es bien notable. Entonces, para cerrar y poder dar la palabra, el enfoque centrado en soberanía, como este actuar solo, como no ha tenido el efecto deseado en la persecución de la migración irregular o los delitos a las personas en tránsito. Y esto ha redundado en una complejidad para acceder a mecanismos de protección contra trata y tráfico, visados humanitarios y la regularidad migratoria. Todo esto va como un sistema de vulneración que se mantiene en la frontera, efectivamente disminuyendo la capacidad de gestión fronteriza del Estado y sus mecanismos para lucha contra la trata y tráfico. Y más preocupante, como bien señaló Neida en su intervención, no hay muchos proyectos de ley en este momento que traten de corregir esta situación. Todo lo contrario, estamos volviendo a penalizar la migración irregular, evitando poder acceder a estas personas que son víctimas. Así que eso. Ahí está la biografía consultada para las personas que quieran revisar. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo.
Y entonces pasamos a Romina, por favor. Muchas gracias, Nicole. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y las presentaciones de Neida y Juan Pablo. Creo que el recorrido teórico y de antecedentes va a ser bastante coherente con lo que voy a presentar ahora, así que realmente estoy feliz con la ponencia de Neida y Juan Pablo. Voy a partir, Nicole, si te parece. ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Bien, como señalaba Juan Pablo, la información o los reportes desde que entró en vigencia la ley 20.507 que regula la trata y el tráfico ilícito de migrantes, desde el año 2011 hasta la fecha, la verdad es que los resultados son bien poco alentadores respecto a la persecución de los delitos de orden transnacional, a la protección e incluso a las sanciones por este tipo de delito. Y esto es preocupante porque, a propósito de lo que mencionaba muy bien Juan Pablo y Neida, ha habido un aumento importante en la población migrante en situación irregular, y la irregularidad, entre otras cosas, lo que genera es un caldo de cultivo para prácticas explotadoras, ¿no? Y eso es lo que particularmente voy a exponerles el día de hoy. Es una investigación que realicé con un colega en la Universidad de Tarapacá, un análisis respecto a la víctima ideal del delito de trata de personas en el sistema penal chileno, una mirada principalmente desde el norte. No puedo pasar. Ahí sí. En términos súper generales, podemos después especificar en las preguntas qué es la trata. La trata es conocida como la esclavitud moderna. Es un delito particularmente grave, lesiona bienes jurídicos de primer orden. Se identifica que por cada víctima detectada hay 20 que no lo son, y por tanto la cifra oculta es importante. Es un delito clandestino, invisible, pero altamente rentable a nivel mundial. Es el más rentable en términos de delito de orden transnacional después del tráfico de armas, ¿no? Y los conceptos clave para discutir la trata de personas y la explotación, básicamente laboral, explotación de orden sexual o prácticas análogas a esta. Nosotros en Tarapacá nos pusimos a investigar este delito. Es curioso porque según la Mesa Intersectorial para la Trata de Personas en Chile, donde participan diversos organismos de la sociedad civil y del Estado, genera reportes desde que se implementa la ley, y cuando estábamos analizando los reportes nos dimos cuenta que en Tarapacá hasta el año 2018 no había habido formalización por este delito, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué en Tarapacá no hay formalización, ni siquiera condena, siendo que en el contexto de Tarapacá, contexto transfronterizo, con algunas particularidades, consideramos que este delito encontraba las condiciones adecuadas para su expansión? Entonces, lo primero que hicimos fue investigar la invisibilización del delito de trata de personas, invisibilización considerando que la ausencia de datos no era necesariamente un factor que nos podía dar cuenta de que no habían causas de explotación en la región, sino más bien lo consideramos como un hecho social. Y los resultados de este estudio nos dieron cuenta algunas cosas bien interesantes, pero básicamente que de alguna manera los datos no lograban darnos cuenta de lo que ocurría, y por lo tanto debíamos aplicar una metodología de investigación distinta para poder comprender el fenómeno de la trata de personas en el contexto, bueno, tarapaqueño y después a nivel nacional, ¿no? ¿Qué ocurrió en los años siguientes después que nos encontramos con estas cifras ya en el ámbito nacional? Según el último reporte de la Mesa Intersectorial, es un delito que es muy poco procesado por el sistema penal. En solo 11 años solo se han procesado 63 causas. Hay un reporte de Estados Unidos, el Trafficking in Person Report, que da cuenta
básicamente de cómo se comportan los países en esto que muy bien señala Juan Pablo. La Convención de Palermo establece una estrategia de atención respecto a los delitos de trata de personas y bueno, señala que es importante que los estados puedan propender a cumplir con las 3P, la política de las 3P, que es protección, persecución y sanción. Y entonces, este informe de Estados Unidos da cuenta que Chile, pese a estar en el nivel 1, es decir, cumplir mínimamente con lo que se espera de un Estado en torno a la persecución del crimen, otorga penas indulgentes respecto a los tratantes, ¿no? Penas indulgentes, estamos hablando de penas que son sustitutivas de la libertad, que en su mayoría de los casos se ven favorecidos por esta. Eso en el año 2020 y en el último informe, en un contexto de pandemia, el reporte da cuenta que el gobierno chileno sigue investigando y procesando menos a tratantes y que y también sigue en esta lógica de sentencias indulgentes para los condenados, ¿no? Entonces, sobre la base de esos antecedentes nos propusimos una hipótesis y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Estado chileno procesa pocos casos y además cuando los logra detectar genera penas indulgentes? Y dijimos, bueno, probablemente haya una influencia de prejuicio y estereotipo en el procesamiento de los casos de trata de personas en el sistema penal chileno. Nosotros, sin dejar de reconocer la relevancia de estas penas en orden a promover la reinserción social de las personas condenadas, esto es preocupante por al menos dos motivos. En primer lugar, porque no es un delito común, es un delito muy grave y que además impacta en uno de los segmentos más vulnerables de la población, y que esta tendencia posiblemente puede ser indiciaria de una problemática más profunda que, como he señalado, no es posible advertir de los análisis de los reportes citados. Entonces, nos pusimos a investigar en la literatura si es que había alguna advertencia de este tipo, prejuicio y estereotipo en torno a casos de trata de personas, y llegamos a este concepto que es la víctima ideal. Neil Christie, un criminólogo noruego, nos dice es una categoría de personas a las cuales, al verse afectada por un delito, más rápidamente se le otorga completa y legítimamente un estatus de víctima. Y estas víctimas ideales tienen que tener algunos atributos. Persona débil, que realizaba una actividad respetable cuando fue victimizada y que no puede ser responsabilizada por encontrarse en el sitio donde ocurrió el hecho, ¿no? Los principales ámbitos de estudio de esta noción están situados en contexto procesamiento de causas por delitos de violencia de género, y hay algunas autoras, Daniela Mardones, Yanira Villegas, que nos dicen, bueno, son casos juzgados sobre la base de al menos dos preconcepciones asociadas al género, una que concibe el consentimiento de la víctima como la falta de resistencia ante el avance sexual masculino, y otra que concibe a la víctima idealizada a partir de ciertos rasgos o comportamientos tanto anteriores como posteriores a los hechos de violencia sexual. Eso en general, ¿no? Hay un perfil de buena víctima, que tenga un comportamiento social y sexual recatado, que no se exponga a riesgo. Esto es importante porque la mayoría de los pocos casos que el sistema penal chileno ha procesado en torno a los delitos de trata son víctimas de explotación sexual, ¿no? ¿Qué genera esto en términos concretos? Dificulta, por un lado, la detección de víctimas reales de trata de personas en el contexto chileno, pero por otro lado provoca un procesamiento que es profundamente estereotipado de los casos. La víctima ideal en el delito de trata de personas en el contexto chileno no se había estudiado. A nivel internacional, sí. Amnistía Internacional nos dice que uno de los motivos por qué cuesta identificar a las víctimas, porque no son identificadas derechamente las víctimas de trata, es precisamente por estereotipos asociados al género, y además identifican otra cuestión que tiene que ver con las narrativas que despliegan los delitos, las narrativas que se despliegan en los reportes de los delitos, es decir, las campañas de sensibilización que se realizan a efectos de prevenir digamos, este fenómeno. Es un ejemplo, si ustedes ponen víctima de trata de personas, se van a dar cuenta además que las campañas de sensibilización están también estereotipadas. Lo que se espera es esto, ¿no? Mujeres, jóvenes, blancas, engrilladas, encerradas, y no necesariamente este fenómeno tiene ese tipo de características. Y ya para ir terminando, porque parece que me he extendido
poquito más de lo que corresponde, pero para ir terminando les doy cuenta. Nos propusimos, como les decía en un principio, una estrategia metodológica cualitativa. Entrevistamos a operadores del sistema penal, jueces, fiscales, defensores, defensoras, personas que trabajan en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hicimos análisis de contenido de las entrevistas, de las sentencias, perdón, dictadas desde el año que se promulgó la ley. Y estos son algunos resultados que se los quería compartir el día de hoy. Al indagar sobre el tipo de condenas impuestas, las personas entrevistadas arrojaron el principal motivo, como principal motivo, las dificultades que giran en torno a la prueba de la conducta ante un juicio oral en relación a la incertidumbre que genera llevar a un juicio una víctima que suele ser estigmatizada por haber ejercido la prostitución o por encontrarse en irregularidad administrativa, o, entre comillas, por ser una mujer adulta y capaz de saber lo que hace. Y, por su parte, en el análisis de contenido, las absoluciones se fundaron básicamente en la necesidad de acreditar la relación de una relación sexual forzada, como en el hecho de que las víctimas se dedicaban al comercio sexual, por lo tanto cuestionándose su falta de consentimiento respecto a los hechos. Ahí hay unos relatos textuales. Mujer negra, migrante irregular es igual a prostituta. Eso se da montones. Yo insisto, no se persiguen los delitos con el debido celo que deberían cuando hablamos de violación a los derechos humanos justamente por esto. Está en situación irregular, digamos que viene buscando que le ocurra eso. Y en el tercer relato hay, digamos, esto que de alguna manera nos iría confirmando que efectivamente existe una noción de víctima ideal cuando el sistema procesa casos de trata de personas. Hay una fiscal nos dice, a ella la condenamos y la condenamos a muchos años, a 8 años, por 2 delitos de trata. Pero la niña era como de película, ¿no? O sea, la niña, haciendo referencia a la víctima, gritaba, pedía ayuda. Eso es lo que quiere el tribunal, así lo entiende mucho más claro, pero así, evidentemente, no debería ser. Para terminar, conclusiones, la información recolectada nos permitió observar cómo los imaginarios que giran en torno a la prostitución y a la migración irregular no solo producen la exclusión del ámbito típico de diversas prácticas explotadoras, sino también contribuyen a delinear una imagen de víctima que es legitimada por el sistema penal, que no es otra que la de una víctima aceptable, ¿no? Y esta falta de correspondencia que existiría entre las víctimas reales y la concepción de víctima dominante en el imaginario de los operadores del sistema, no solo dificulta la detección oportuna de víctimas de trata, sino también frustra los objetivos de la Convención de Palermo. Y algunos desafíos en torno a este problema, reflexionar en torno al aterrizaje del protocolo de Palermo en la realidad chilena, replantearse las campañas de sensibilización y los programas de capacitación que reciben los operadores del sistema, y problematizar las relaciones hegemónicas de poder que subyacen tras los procesamientos y juzgamientos de trata, al menos en casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Eso, y perdón si perdí algún minuto. Gracias por su atención. No, muchas gracias, Romina, y pues a los tres. Ustedes lo indicaron, pero casi mágicamente dialogaron de forma muy bonita y muy efectiva en las 3 presentaciones. Muchas gracias por eso. Por ser eficientes, yo creo que yo voy a hacer mis preguntas en otro momento y dejo al público hacer las suyas, porque ya me llegaron 2. Les invito, si tienen preguntas, lo pueden poner en el chat. Y comienzo, ahí no está especificado a quién, entonces ofrezco la palabra a quien quiera responder. Una posibilidad, a ver, hace ilusión a que hay que buscar regular la migración, y la otra posibilidad es desincentivar que la gente migre. ¿Se puede realmente desincentivar la migración? Desconocen políticas, hay muchos de estos intentos. ¿Funcionan? Mira, ahí quizás podría aportar algo, Nicole, sobre el tema de la regularidad y del incentivo no de la migración. Yo creo que particularmente lo que nosotros vemos ahora es una crisis migratoria y de refugiados. O sea, hay que identificar que el fenómeno, estamos hablando de que la crisis es de desplazamiento forzado. Y los presupuestos que están de cuando una persona va a un desplazamiento forzado es porque hay crisis, ¿no es cierto? Situaciones estructurales
que afectan la calidad de vida de esa persona y que hace que esa persona, ¿no es cierto?, incurra en esta movilidad forzada. Entonces, quizá mi respuesta no es muy satisfactoria en relación a cuál es la acción de política concreta en el corto plazo. No hay, ¿no es cierto? Aquí la solución macro, la solución estructural para que no existan estos procesos de movilidad humana y desplazamiento forzado es avanzar hacia menores niveles de desigualdad, mayores niveles de estabilidad política, ¿no es cierto? Mayor calidad de la democracia. Porque hoy en día lo que observamos en los fenómenos migratorios, lo que pasa en América Latina, ¿no es cierto?, tiene que ver también con una lectura sobre una crisis económica, una crisis social y una crisis política en los países que hoy en día son los países en los cuales se está generando esta migración. Por eso es que la política migratoria y la actuación de los estados es tan complejo y nos remite a esta idea de los fenómenos complejos, ¿no es cierto?, de los problemas complejos, porque precisamente, ¿cómo resuelve Chile la crisis migratoria de Venezuela? La política tiene un rol y la política puede contribuir de una manera adecuada, pero, y ahí voy a conectar con lo que señalaba Juan Pablo al inicio de su presentación, con esta idea de lo multilateral. Una de las dimensiones centrales en la respuesta estatal respecto a los procesos de movilidad humana tiene que ver con la política multilateral, es decir, la capacidad que tengan los estados a nivel regional de poder establecer una cooperación internacional. Ahora, una cooperación con sentido de la realidad. A ver, me permiten el ejemplo, pero yo soy politóloga, entonces me parece que es muy relevante situar esto también desde una dimensión política. Nosotros tuvimos la crisis que señaló recientemente Juan Pablo en frontera, ¿cierto?, que además se produce porque la gente salió, ¿no es cierto?, producto de las modificaciones normativas que se hicieron en la vinculación, migración y delitos. O sea, si la gente salió masivamente porque está asustada, ¿no es cierto?, en relación a cómo me voy a regularizar, cuál es mi futuro en Chile. Eso, y nadie decía qué produjo esto, sino estamos en frontera del contexto. Y si bien uno reconoce una gestión muy exitosa de la canciller, Gloria de la Fuentes, que logra, ¿no es cierto?, hacer este diálogo, un diálogo prácticamente imposible con el régimen venezolano, logra traer este avión donde se van las 66 personas. Si uno dimensiona eso en términos de política pública, hay a lo menos 150.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados en los últimos 5 años, de las cuales más del 83% son venezolanos. Entonces el efecto comunicacional de traer el avión y subir a las 66 personas calmó la agenda política y fue una gestión exitosa. Pero ni remotamente se aproxima a una solución de la crisis. Entonces a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, lamentablemente estamos en un momento donde la política y las percepciones negativas hacen que los actores políticos tengan miedo de decir la verdad. Y la verdad es que si no hay un proceso de institucionalización, regularización, si el empadronamiento biométrico, ¿no es cierto?, que se está impulsando, que va a iniciar ahora, no conduce a una opción de política institucional, de regularidad de las personas que ya están aquí y que no se van a ir esas 150.000 personas, eso es lo que aumenta, son las problemáticas terribles como lo que plantea Romina, la trata de personas, ¿no es cierto? Y todos los problemas que están asociados con esta situación. El tema es que da miedo por la agenda, por la forma en que se ha instrumentalizado el tema migratorio, decirle a las personas que hoy en día Chile, el empadronamiento biométrico, lo que debe conducir es a tener un diagnóstico institucional y a una regularización, porque la única forma de comenzar, a mi juicio, el punto de partida para comenzar una política migratoria que empiece a perfilar cómo esa migración puede optimizar los procesos productivos del país y la inclusión social, es la regularidad. No existe otra manera, sobre todo por la forma en que se configura Chile. Y eso da un poco de miedo decírselo a las personas, porque se entiende que regularizar es como un perdonazo, pero a las personas tenemos que decirle, ¿no es cierto?, y los actores políticos, que una vez que empiece el empadronamiento y la persona vaya, pase todos los filtros, y donde la mayoría de las personas demuestren que no son delincuentes, ¿qué va a hacer el Estado con esa información? Ya, tengo que más del 90 y tanto % de las personas hicieron la autodenuncia, se empadronaron, no son delincuentes. ¿Qué voy a hacer con las personas, no es cierto? Tengo que darles una alternativa. Y no tengo aviones suficientes, ni corredores humanitarios suficientes para devolverlas a Venezuela. Y además Venezuela entra en este momento un proceso de elecciones, que además, no sé si ustedes han visto por los medios de comunicación, que ya se empezó a hablar de las primarias. Uno de los factores, lo que muestra la evidencia de los estudios de la emigración de Venezuela, que es la otra cara de la moneda, es que uno de los factores que explica la emigración venezolana es la crisis política y económica.
Y este proceso electoral que viene no tiene ninguna garantía hasta los momentos distinta a lo que ha sido antes. Entonces las proyecciones hoy día de los organismos internacionales y de las personas que se dedican a esto es que posiblemente pueda volver una ola emigratoria a partir del nuevo proceso electoral, si es que ese proceso electoral reitera, ¿no es cierto?, fraude o falta de garantías internacionales. Entonces estamos en una situación que es muy compleja, que no es un problema, porque la migración yo no la entiendo como un problema, pero sí es un problema, ¿no es cierto?, los desplazamientos forzados y las condiciones de vulnerabilidad de estos miles y miles de personas. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Chile? Bueno, Chile no puede solo, y ahí yo creo que a nivel de política es muy necesario una conversación entre los países de la región para establecer cuáles son las acciones en el marco de una gobernanza y una acción multilateral para poder, por un lado, tratar de impulsar, ¿no es cierto?, el rescate de la democracia en Venezuela y todo esto es lo que se ha planteado, pero por otro lado, enfrentar la situación de alta vulnerabilidad y de crisis de personas refugiadas. Entonces yo me quería referir a esto porque es bastante preocupante el proceso de empadronamiento. Nosotros, por ejemplo, como COSOC se lo hemos planteado al director de migraciones, a las autoridades de Chile, en torno a esta discusión de la política nacional migratoria, que el empadronamiento como política nacional es muy necesaria, pero también le hemos advertido que si ese empadronamiento, si esa política no está en un diseño institucional integral más serio, puede ser una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos y puede ser muy frustrante, tanto para las personas migrantes como para el Estado, que pueda haber ahí, ¿no es cierto?, un fracaso en relación a lo que se espera, porque una persona, ¿para qué se va a ir a empadronar si el mensaje que se le está diciendo es que es delincuente y lo voy a expulsar? O sea, es una cuestión que es bastante como compleja de manejar. Gracias, Romina. Juan Pablo, ¿ustedes quieren responder algo? Yo creo que, o sea, estando súper de acuerdo con Ned, o sea, como yo creo que gran parte de los números de personas que se autodenunciaron lo hicieron en el marco de regularización extraordinaria. Lo hicieron en el marco de teniendo entendido que esto los podía ayudar a mejorar su situación. Y yo creo que también hay una discusión que tener sobre política pública en Chile. Creo que los flujos, cuando uno habla de desincentivar la migración, creo que hay también una concepción que es que la migración puede ser tratada como un todo en conjunto. Como estas son políticas para los migrantes, pero tenemos flujos tan diferenciados, con necesidades tan particulares, que en verdad yo creo que no deberíamos empezar a caminar hacia una mayor especificidad en las políticas migratorias, porque no es lo mismo, por ejemplo, los flujos migratorios en la zona norte, los flujos migratorios que se han asentado en Santiago, Valparaíso, y los que están mirando la zona sur. Son flujos muy diferenciados, son flujos con desafíos diferentes, también con proyectos diferentes. Como todas las personas que crecimos en el norte, la idea de que la frontera es porosa no es una novedad. O sea, como yo recuerdo, por ejemplo, en Copiapó, como crecí en Copiapó, la idea de, por ejemplo, migrantes transhumantes Coya que pasaban por Argentina y venían de Perú y anduvieron por Bolivia, era algo súper normal. Y nadie nunca se cuestionó, creo yo, hasta el día de hoy, si tenían o no papeles. Era parte de la vida cotidiana. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Arica o en Iquique, donde hay mucho comerciante que vive en Bolivia y vende en Chile. Entonces, hay muchas dimensiones que se entrecruzan. Mientras más cerca de la frontera, más te das cuenta de la complejidad de este asunto. Entonces, creo que desincentivar o tener estas políticas como es un poco un marco de pensamiento muy tosco para un problema que requiere una definición teórica, una definición también de lo que pensamos como política pública, mucho más fina, mucho más elaborada. Y por otro lado también hay que hacerse cargo de que el conflicto entre chileno y migrante es un conflicto que no nace de la migración per se, sino que nace del histórico abandono de las regiones, especialmente en el norte. Recuerdo que el año pasado salió este proyecto de ley donde los hijos de migrantes irregulares no deberían poder acceder a educación y se ponía esto en el contexto de que los chilenos no estaban accediendo a matrícula. Pero, o sea, ese problema es más antiguo que el hilo negro. O sea, cuando yo era chico, eso ya era un problema. Y si ustedes miran los datos, van a ver que en el norte, disculpe si me saco la bandera del norte, pero
Creo que ahí con Romina vamos a tener punto en común. O sea, en el norte no se construyó un colegio hace años. Hace años. Entonces, esto era un problema que siempre estuvo ahí, pero ahora tenemos una excusa, creo yo, como política, como para decir, no, no vamos a hacer el gasto público para mejorar este problema, sino que vamos a decir, vamos a poner este como problema imposible de resolver, que en el fondo nos va a excusar para no tener que hacer el desembolso que tenemos que hacer. Y dar respuesta a las necesidades que son históricas. Así que yo también pondría ese como pero, es decir, desincentivar la migración porque hay un conflicto, no necesariamente va a solucionar ese conflicto, sino que simplemente nos va a dejar como con menos recursos, con menos posibilidades también, si lo miramos desde un punto de vista pragmático, para poder enfocarnos y solucionar ese problema que son muchas veces de 10, 12 años. Estamos casi en la hora, pero tengo aquí dos preguntas que creo que se pueden sumar en una, y esto serían las últimas. Es sobre los estereotipos de los que hablaba Romina, y la otra es sobre el discurso securitizador. La pregunta sería, tomando las dos preguntas en conjunto, ¿cómo se puede contrarrestar eso? O sea, parece que hay unas percepciones, un discurso dominante que no refleja la realidad. ¿Y qué se puede hacer para incrementar el conocimiento sobre los fenómenos reales? Dice acá. Una pregunta, yo creo que no menor, que daría para mucho, pero quizá quieren compartir algunas ideas breves. Sí, yo solo quería hacer un punto respecto a securitización y la eficiencia o eficacia del Estado para combatir los fenómenos, los delitos transnacionales, que precisamente las víctimas en su gran mayoría son extranjeras, personas extranjeras, ¿no? Porque no sé, el proyecto de infraestructura crítica, el plan Frontera Segura, el plan Colchane, que fue una cuestión más mediática que otra cosa, pero en definitiva han habido durante este último tiempo marcos normativos de una perspectiva securitista, donde ponen a la persona migrante en un objeto, digamos, de emergencia, pero en lo concreto, los datos, ¿no? Los análisis dan cuenta que son políticas muy poco efectivas, o sea, que son paradójicas en definitiva, ¿no? Por un lado generamos decretos y política de control en el contexto de frontera para poder combatir estos delitos, pero en la práctica no funciona. Y yo creo que uno de los datos es precisamente este procesamiento inadecuado de los casos de trata. Yo creo que los estereotipos están instalados, bueno, no solamente en el sistema penal chileno, sino que estamos llenos de estereotipos en torno a la movilidad humana, y ahí la invitación es a poder problematizar estos estereotipos, capacitando por lo menos los agentes de control que se involucran en la detección particularmente de la trata y el tráfico ilícito de migrantes en la frontera, porque en definitiva, no tanto el tráfico, no tengo tiempo para ahondar eso, pero la trata de personas, en definitiva lo que hace, y el aumento que ha habido respecto a trata de personas, trata tanto laboral y sexual, es la demostración de que en la sociedad chilena se está instalando como normalidad explotar a personas, ¿no? Y eso es tremendamente grave. Eso de alguna manera erosiona el Estado de Derecho también, ¿no? Entonces, en definitiva, estas políticas con tinte securitista en realidad en la práctica para la protección de las personas migrantes, porque son securitistas que incorporan un discurso humanitario de la movilidad, ¿no? Queremos proteger a las personas migrantes cuando sufren este tipo de crímenes. La verdad es que en la práctica eso no ha dado resultado. Entonces yo creo que hay que asumir que no ha dado resultado la política en términos de protección, y a partir de ahí generar mecanismos que propicien que esto sea adecuado, y por ejemplo, incorporar la perspectiva de género, la transversalización de género dentro del sistema de justicia y los operadores del sistema de control y seguridad. Yo creo que es vital, o sea, es vital y es urgente, y bueno, no solamente lo digo yo, sino que también
informes internacionales y nacionales al respecto. Entonces, creo que por ahí tendría, o sea, al menos eso sería una salida dentro de muchas otras. Eso. Vale, entonces en honor a tiempo y sé que ustedes tienen otros compromisos también, les agradezco pues la participación acá, los aportes, la información y los insumos tan importantes en este momento, bueno, para el país, la región, pero dijeron también a nivel global que dieron. Umut, ¿quieres cerrar? Sí, no, yo también quería felicitar a Neida, Romina y Juan Pablo, muy interesante. Agradecemos un montón por esta reflexión. Solo yo me conecté desde el auto y luego venía a mi oficina, así que no estaba con cámara, pero escuché todo y me impresionó la calidad de sus reflexiones, así que muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias Sí. por la invitación. Les compartiremos después la grabación y enlace, por si le quieren dar difusión también. Muchas gracias de nuevo y que estén muy bien. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Que estén Buen bien. día. Gracias. Chao, chao. Chao.